Hay un diálogo muy famoso de Clint Eastwood como Harry el Sucio en su quinta película Sala de Espera al Infierno que dice más o menos así. Well, opinions are like assholes. Everybody has one. Y en efecto, es un derecho universal el formular una opinión acerca de tal o cual cosa. Todos lo hacemos. Verano o invierno, café o mate, medialunas de grasa o de manteca. Pero si uno busca convencer realmente al receptor de que el verano es mejor que el invierno, de que el ejercicio es mejor que el ocio, o incluso de la validez de una concepción fundamental, utilizamos el argumento. El argumento es, en pocas palabras, la forma en que una persona le justifica sus conclusiones a otra y al hacerlo busca convencerla para adoptar su posición. ¿Cómo logramos esto? Bueno, hay que sustentar dichas opiniones con razonamientos a los que llegamos de forma lógica y demostrable. Sin embargo, esto puede tener varios significados. Tenemos argumentos racionales que se basan en evidencia empírica o en deducción lógica, y argumentos emocionales que rescatan los sentimientos del receptor como fundamento de la tesis. Estos pueden generar una respuesta fuerte y real en el receptor. El problema es que plantan su bandera en un terreno nebuloso y casi imposible de justificar por completo. Llegar a una explicación objetiva de por qué alguien se siente de la forma que se siente es por el momento algo imposible. Por ende, se opta por lo racional. Ahora el argumento racional puede ser lisa y llanamente demostrar una realidad objetiva, y este es el propósito de una tesis científica. Pero hay argumentos racionales basados en ideas subjetivas, en opiniones. Para que sea un argumento válido, esta opinión debe estar respaldada por evidencia, por ejemplos reales. Este debe presentarse de una manera persuasiva, de tal forma que el locutor convenza al receptor y que este último lo comprenda. Para conectar con el receptor, el locutor puede utilizar analogías o metáforas. Ejemplos de la vida cotidiana. Bien se pueden utilizar datos empíricos, evidencia irrefutable, y se puede también utilizar palabras de expertos en el tema. Es posible que el mismo locutor sea un gran conocedor en el tema y que el receptor sepa esto de antemano y que esto facilite que el receptor concuerde con la conclusión. Obviamente no todos los argumentos son creados de igual manera. Hay argumentos débiles, fácilmente refutables, argumentos sólidos, fuertes, pero debatibles, y argumentos irrefutables que demuestran su validez objetiva. Sin embargo, no se trata solo del contenido, sino de la forma en que se expresa. Un argumento irrefutable puede ser rechazado por el receptor si el locutor no comprende con quién está hablando, o si simplemente no lo expresa de forma coherente. Para expresar un argumento de esa manera, podemos utilizar distintos tipos de lenguajes e iconografía acorde al contexto en el que presentamos el argumento o al público a quien apuntamos. Un texto científico tendrá distinto lenguaje y aspecto visual que una publicidad. Ahora, cuando hablamos de un argumento propiamente dicho, podemos dividirlo en tres. Está la tesis, nuestra idea central de lo que queremos sustentar, el cuerpo, donde aplicamos las herramientas para llevarla a cabo, y la conclusión, donde terminamos de cerrar la idea. Para que todo fluya, no solo debemos tomar en cuenta todo lo que acabo de decir, sino que también queremos evitar caer en falacias en la construcción del argumento. Podríamos hacer un video entero acerca de las falacias, pero en resumen son argumentos que suenan lógicos, pero que se derrumban cuando se analizan por sí mismos, y es bueno evitarlos a la hora de discutir. Quedémonos con esa última palabra, discutir. Hasta hablamos de locutor y receptor como si hubiera solo dos partes, pero muy seguido en una discusión entre dos personas, ninguna busca convencer al otro, sino al tercero, al oyente. Esto sucede más que nada en debates por televisión, en las noticias, en política. Ninguna de las dos personas debatiendo entabla debate pensando sinceramente que va a cambiar la opinión de la persona que tiene enfrente. Pero sí puede destruir los argumentos de esa persona, puede convencer a cientos y miles de oyentes.
Ahora, nótese que a lo largo de este video estuvimos nombrando conceptos al azar y conectando uno a otro erráticamente. En teoría esto no debería pasar en un argumento bien planteado. Para evitarlo, la teoría de la argumentación nos ofrece distintos modelos que podemos implementar a la hora de llevar a cabo nuestro argumento. Está la estructura, donde se parte de la tesis, se presentan los argumentos en orden del más débil al más fuerte y se cierra con la conclusión. Esto sirve cuando el receptor es receptivo a los contenidos de la tesis. Luego tenemos la estructura inductiva, donde escondemos la tesis y partimos de los argumentos y la evidencia, presentando la tesis más adelante, incluso hasta como una conclusión. Esta es útil cuando el receptor es más propenso a rechazar nuestra tesis de antemano. Luego está la estructura de Toulmin, creada por Stephen Toulmin, la más estructurada de las estructuras, que sigue un orden determinado. Primero la tesis, luego la evidencia, luego una garantía o vínculo entre tesis y evidencia, luego el respaldo con pruebas adicionales, luego el análisis y refutación de argumentos en contra y finalmente la conclusión. ¿Se entendió más o menos? Díganme sí, no.